Gracias. También quiero que Majo, no había tenido, porque pues esto, la fecha, si estamos llenos de cosas y todo se armó un poco rápido, pero quiero que se presente. Es un honor para mí que María José Vázquez de la Mora esté con nosotros y quisiera que se presente. Es una gran académica, amiga y todo lo que les puedo decir de ella. Majo. Muchas gracias, Connie. Qué bonita presentación. Hola a todos y a todas y a todes. Me da mucho gusto acompañarles. Ustedes no saben, pero yo siento que estuve con ustedes hoy en la mañana, porque hoy en la mañana vi el video que tuvieron en la sesión pasada. Entonces yo siento que a ustedes ya les conozco, aunque ustedes claro que no me conocen a mí todavía. Pero yo los escuché como de 12 a 1:30, estuve con ustedes también en el video. Muchas gracias, Connie, por la invitación y sobre todo por la posibilidad de participar en la medida de lo posible en este proyecto que me parece muy único desde su concepción, ¿no? O sea, como desde la horizontalidad que implica como el tipo de sesiones, la discusión de las lecturas planteadas. Vengo también así con Lugones, o sea, le escribí a Connie hace 10 minutos porque me leí el texto lo más rápido que pude y vengo así también como aceleradísima, llena de ideas de esto de la interseccionalidad y el colonialismo y tal, y pues con muchas ganas de discutirlo y platicarlo con ustedes. Muchas gracias por darme un espacio en esta sesión y pues yo encantada de colaborar como pueda en este proyecto tan bonito. Bueno, y además, bueno, ella es tengo que decir también que es nuestra directora nacional de la carrera de comunicación. Entonces, también para que la conozca Mariana, ¿no? Entonces, y bueno, pues saludos Hugo, Nelly, todos, ¿no? Todos. Muy bien, el día de hoy es más libre porque es justo el tipo, como lo vimos la vez pasada, pues esto es horizontal, la idea es como profundizar hoy en los textos, en las lecturas, para la próxima sesión va a ser, que es mañana, es más una cuestión de ya sacar qué categorías pensamos que nos pueden servir para hacer el análisis autoetnográfico de nuestras selfies. Tengamos muchas o tengamos pocas, porque todo dice algo. Y esto pues es un ejercicio que tiene que ser sobre todo reflexivo. Van a ver que también para el próximo módulo va a ser bien interesante. Yo ya el fin de semana estuve haciendo ejercicios y va a estar también bien padre y van a aprender cosas de cómo sacar scrapping, al menos de su propia cuenta y cómo podemos jugar con algunas herramientas para hacer análisis culturales, ¿no? Pero bueno, como el día de hoy toca esto, me permití hacer algunas preguntas detonadoras en realidad solo como para, pues, provocar un poco la discusión y que más o menos tenga como esa, em, pues, que se vaya guiando para el proyecto, ¿no? Que no se nos vaya a ir por otro lado, o sea, solamente es eso. Entonces voy a poner estas preguntas, se las voy a leer y las podemos ir contestando como queramos. La idea es, pues, como les decía, profundizar. Entonces tengo aquí esta discusión colectiva de materiales. Y miren, yo lo que les propongo, o también un poco la selección que hice de los textos, son 3 textos. Del lado derecho tenemos, por un lado, qué es cultura digital, que es muy breve, ¿no? Y de qué forma se puede ver la cultura digital. Simplemente era como para ponernos en el fenómeno de dónde estamos en el momento histórico, ¿no? De la sociedad de la información, del capitalismo tardío, de estas prácticas culturales que se dan en la digitalidad, pero también fenómenos nuevos que emergen, ¿no? Pero quisiera poner atención especialmente en la discusión o en la relectura que podamos hacer de selfies, imagen y reconstrucción del cuerpo en la cultura digital que vimos con Gómez Cruz, con Tindenberg y Gómez Cruz, pero ¿cómo lo leería o cómo lo haríamos? Porque eso es lo que nos va a tocar hacer si lo hiciéramos desde la colonialidad del poder de María Lugones, ¿ok? Estoy segura que saldría algo distinto y que aquí habría mucha discusión entre estos dos. Es decir, cómo, hasta por eso lo puse más grande, ¿verdad? Cómo podría arrojar ciertas pistas para mirarlo de otra manera, lo que ella y él pueden ver en las selfies en este lugar donde ellos lo estuvieron analizando. Entonces, bueno, las preguntas detonadoras son, pensando que ahorita el texto más importante es el de colonialidad de género, sería, porque eso es lo que nos va a permitir como hackear las investigaciones tradicionales que se hacen sobre cultura digital. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta de colonialidad de género y modernidad planteada por Lugones y en qué sentido complementa la colonialidad de poder de Quijano? Esa es una pregunta así como de examen, ¿verdad? Pero simplemente es como que quisiera comenzar
por poder sacar qué es lo más importante del texto de Lugones, qué es lo que complementa. Es decir, ella está hablando de un feminismo decolonial, y si bien Quijano ya ha hecho pues, propuestas decoloniales como la colonialidad del poder, ella dice, le faltó algo, ¿por qué? Me gustaría como que lo discutiéramos, pero después, ¿verdad? Y voy a poner aquí otras y las vamos contestando en cualquier orden, ¿no? De alguna manera ella nos habla de que modernidad, colonialidad, patriarcado y capitalismo están como, son parte de un proyecto de dominación. ¿Por qué? Un poco como hablar también de ello. Eh, ¿Cómo es que la colonialidad de género modifica diferentes dimensiones de la organización social en las poblaciones colonizadas? Es decir, no solamente cambia, hablaba ahorita Victorino de jerarquías, la cuestión del género, la mujer o la sexualidad, sino afecta muchas otras dimensiones. Y bueno, eso es importante que lo veamos si vamos a ver las selfies, ¿no? ¿Qué nos revelan los ejemplos ofrecidos sobre las culturas que no contaban con la categoría género previo a la colonización? Por ahí en el texto nos dicen, no, pues no siempre ha existido en las sociedades no occidentales la categoría género y como esta división y pues qué consecuencias ha habido, ¿no? En la sociedad. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre la subalternidad de las mujeres eurocentradas blancas y burguesas versus la subalternidad de las mujeres racializadas y localizadas entre diversos sistemas de opresión? Estamos hablando de que tanto las mujeres europeas blancas, pues sí, hay una subalternidad ahí, pero hay otra subalternidad que es de estas mujeres mestizas, latinas, indígenas, o bueno, y afrodescendientes, es decir, racializadas. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, pues ahorita voy a dejarlos ahí y me gustaría escucharles ya alrededor de estas preguntas. Vale. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Quién gusta comenzar? No sé si más bien nos vamos como tema por tema o es un mix como de todos los temas. Yo Pues sí, pensaría que vamos contestando, o sea, no sé si a ti Hugo, se te hizo más interesante la 2, pues sí, contéstale la 2, ¿no? Y de ahí tomamos el hilo del claro, siguiente. exacto. Esas preguntas por eso las leí juntas, para que no vayamos como de examen, no, sino como que son preguntas detonadoras y a lo mejor de repente una participación puede contestar varias para atrás o para adelante, más bien es como poner el ojillo ahí y comenzar con, si lo que no quiero es que ahorita nos vayamos hacia la lectura de cultura digital, ahorita dejemos esa al final. Me gustaría que ahorita estemos haciendo este ejercicio tanto para rescatar a Lugones como lo pueden poner así como lo que a ustedes les afectó también, porque también es un proceso de autodeconstrucción de la mirada. Justamente lo que tenemos que hacer es eso para poder ver las selfies desde otro lugar, de construir la mirada nuestra. Entonces también pueden decirlo de manera situada, si quieren. Bueno, bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra, si no, empiezo. Yo me quedo o empiezo más bien, con la última pregunta, ¿no? De la diferencia entre esta forma o esa mujer burguesa, ¿no? Europea, con la otra categorización, o lo que no es eso, ¿no? Y se señala un punto muy importante en Lugones, donde menciona cómo esta categorización de lo que no es mujer burguesa no cae ni en lo que es género ni lo que es raza, ¿no? O sea, se queda suspendida en donde debería haber interseccionalidad, ¿no? Que es el problema mismo de la interseccionalidad, donde esta mujer negra, que así lo menciona, no es concebida en una categoría ni en la otra, ¿no? Y entonces esta categorización que se hace, donde no hay intersección de las mismas categorías, provoca que, en mi juicio, eso es un poco ya de reflexión, provoca que al final no sepas cómo entender, ¿no? Lo que está sucediendo, porque no cae en los lentes, ¿no? De tu entendimiento, ¿no? O sea, porque tú ves mujer o raza, o sea, género o raza o etnia, lo que tú quieras, ¿no? Nunca los ves juntos. Entonces, cuando, por ejemplo, y me refiero otra vez a los grupos indígenas, que son los que más conozco, es esta idea de cuando se habla de las mujeres vulneradas o violentadas, ¿no?
en muy pocas ocasiones es considerada esta intersección con la raza, o bueno, con la etnia. Las mujeres indígenas vulneradas, ¿no? O sea, que todavía con usos y costumbres, o sea, no hay un entendimiento similar. No puedes entender a la mujer violentada, ¿no? En tu sociedad no indígena, a la mujer violentada en una sociedad indígena, que tiene otros usos y costumbres, otros esquemas culturales por los que se violenta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, empieza un entendimiento donde cuando construyes ya finalmente una ley, o haces hasta una secretaría de la mujer, que no se me hace muy buena idea en el sentido de contempla todo, ¿no? Toda la tipo de formas de violencia, pues ya la mujer indígena, ¿a dónde va? ¿A la Secretaría de Pueblos Indios? ¿O a la Sí. Secretaría de la Mujer? ¿Dónde la Ujú, atienden? ¿No? A ujú. mí me significa eso. La diferencia es que unas caen en la categoría exacta y, Ujú. y las otras, o los otros, caen en no sé a dónde. Porque sí, soy mujer, pero también soy indígena. Entonces, ¿quién me puede orientar, no? Así lo veo. Muchas gracias. Pues si me permiten, voy a seguir con este hilo. A mí esa parte me resonó mucho porque, bueno, yo me considero una chica feminista o en camino de aprender cómo ser feminista y es bien fácil tomar situaciones o tomar luchas desde mi punto de privilegio de mujer blanca y decir, ay, no, sí, es que pobres mujeres negras, pero realmente no sabemos y no nos tomamos el tiempo de entender qué es lo que viven, porque son como personas, como mencionaba Victorino, que no están ni en la misma lucha que tenemos las mujeres blancas de clase media alta, ni en la misma lucha que tienen los hombres negros, por así decirlo. Entonces creo que al momento de empezar a deconstruirnos y de aprender, es muy importante no asumir las situaciones de las demás personas y callarnos a escuchar lo que realmente se está viviendo en vez de asumir y querer ser, no sé, la heroína de la historia alzando la voz por estas personas, cuando realmente yo no tengo ningún derecho a hacerlo porque yo no lo estoy viviendo. Entonces fue un golpe muy impactante porque muchas veces asumimos que estamos en el lado correcto de la historia cuando estamos haciendo lo que otras personas nos hacen a nosotras mismas. Y también algo que me gustó mucho fue que critica este lado de apoyo muy privilegiado de no, sí, es que voy a luchar por mis derechos de voto, lo cual sí es importante, pero ¿por qué no nos ponemos a ver otras luchas que van ya aún más profundas? No quitándole importancia a las luchas en general, sino que claramente hay personas que tienen peleas mucho más duras que las nuestras, pero asumiendo desde nuestra burbuja es muy fácil descartarlas o ignorarlas porque nos incomodan. Espero que mi punto esté claro porque es que es un tema muy, muy, muy impactante cómo la interseccionalidad es sumamente importante en la actualidad y es un tema que no se habla, es un tema que se asume y se deja de lado. Entonces, creo que sí es muy importante que en este proceso lo aprendamos a integrar en nuestra vida y aprendemos a callarnos y escuchar. Ay, qué bonito. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. O se toman las interseccionalidades, pero se siguen tomando como categorías. Y eso es justo lo que no hay que hacer. María José. Pues justo escuchando a Mariana y partiendo de esta pregunta que eligió Victorino, que es la última, ¿no? Creo que algo que a mí me... O sea, entonces les pido una disculpa porque leí el texto de verdad hace media hora, entonces en lo que hacía otro café, corrí a mi librero como por referencias que me resonaron directamente con la lectura de Legones, pero que tú me haces pensar en ellas, Mariana, a partir de esto que dices, ¿no? Del enunciarnos desde una postura que pareciera que como nosotras somos mujeres, entonces podemos participar de ciertas categorías únicas o unificantes, cuando en realidad eso sigue siendo súper problemático, ¿no? Que creo que es lo que aborda Lugones. Hace como un año compré un paquetito hay una librería que se llama Cooperativa La Cosecha que les recomiendo ampliamente, que está en San Cristóbal de las Casas, y lo que hacen es como un taller de autoformación feminista así en fanzines, o sea, es que por favor vean, son así de cartón, lo estoy rompiendo. Y entonces tiene como textitos así varios y separados y, ¿no? Como textos básicos sobre feminismos, porque además, Mariana, tú ahorita dijiste la palabra feminismos cuando Lugones en realidad está hablando todavía como de la categoría, ¿no? No solamente como de la postura, pero si ya te vas a los feminismos. Hay dos que me parecen como súper interesantes para pensar
o repensar lo que tú dices, ¿no? El primero, no se pierdan que son de colores así como, no se los van a perder en el librero. El primero es uno que habla de feminismo comunitario desde las mujeres maya inca de Guatemala, de Lorena Cafnal, y que tiene un montón de reflexiones, creo que muy similares a lo que decías tú, Mariana, ¿no? O sea, por ejemplo, que ella se asume como feminista comunitaria, ¿no? Cuando ya empezamos a ver que dentro de los feminismos en realidad hay un montón de opciones y un montón de formas de participar de estas. Y nos dice, por ejemplo, yo hago desde esta identidad étnica como mujer indígena porque desde este lugar esencialista puedo ser crítica a partir de lo que conozco y vivo, pero también lo hago desde mi identidad política como feminista comunitaria porque esto me posibilita no solo ser crítica del esencialismo étnico que me atraviesa, sino como también abordar el análisis de mi realidad como mujer indígena con un enfoque antipatriarcal, comunitario, etcétera. O sea, lo empieza a hablar desde un lugar de enunciación muy específico que entonces quizás nos obliga a poner la mirada en otras posibilidades, ¿no? Y junto con este viene este que es mi favorito así de todos, que es el acuerdo es vivir y vivir es luchar, transcripciones, comunicados históricos y recientes de la lucha de las mujeres zapatistas, que también podríamos ponerlas, como decía Victorino, quizás en una misma categoría, ¿no? O sea, mujeres racializadas que participan en pueblos originarios y tal, pero que ellas no jamás se considerarían con la palabra feminista, sin embargo, sí son antipatriarcales, pero entrarían dentro de la misma categoría si las vemos solamente como mujeres raciales, ¿no? Entonces, este que tiene otro tipo de cosas, por ejemplo, habla mucho en contra del capitalismo, de los procesos coloniales, de las diferentes como momentos históricos en donde se han ido metiendo diferentes luchas de diferentes mujeres, pareciera que en una sola, y ellas dicen, hey, nosotras no nos enunciamos como feministas, pero sí nos enunciamos como anticapitalistas y antipatriarcales y me solidarizo con la lucha de otras compañeras en otros espacios. Entonces, bueno, ya les estoy echando rollazo, pero me hiciste pensar en eso, ¿sabes? Me hiciste pensar en eso y entonces en esa categoría que es como imposible de alcanzar porque quizás una de las preguntas que plantea el texto es si realmente la interseccionalidad abarca o es suficiente con nombrar algo interseccional como para poder situarnos en algún espacio y desde ahí entender el mundo, ¿no? O otras problemáticas. En fin, me hiciste pensar en eso, Mariana, es lo que quería decir. No sé cómo bajar la mano, ¿cómo bajo la mano? Ah, ya vi. ¿Quién más? Yo ya quiero, a raíz de eso. Y es que el problema se hace más complejo todavía cuando tienes o empiezas a pensar en el sistema capitalista, o sea, ya en un sistema de organización socioeconómico territorial, que lo menciona ahí, es una estructurota, ¿no? Que empieza a condicionar la misma forma de concepción, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso que mencionas, donde no se manifiestan abiertamente feministas, o ni siquiera se lo dicen a sí mismas, ¿no? Son mujeres, ¿no? En contra de estos sistemas de opresión. Pero si tú te vas a una base de datos, que es ya la institucionalización de todos estos fenómenos, vas a ver que en la base de datos va a decir grupos feministas, colectivos feministas y punto, su nombre. O sea, este eco que se quiere hacer a través de la expresión de quiénes somos, termina por ser clasificado por la estructura. Y entonces el discurso podría llegarse a perder, ¿no? Como fue el zapatismo mismo. El zapatismo mismo nunca habló de la separación de Chiapas, ¿no? O sea, del Estado mexicano como una forma de me quiero independizar, ¿no? Sin embargo, la lógica institucional del Estado mexicano agarró y dijo, ¡pum! Son independentistas, son separatistas, porque no quieren pertenecer a ese sistema sociopolítico. Y no, la idea era que la misma situación que había llevado el sistema a la vulnerabilidad y a la pobreza a los grupos indígenas, pues hacía ver que no querían ser parte de esa forma de organización, pero nunca declarándose separatistas. 94, o sabemos del 94, verás que es un movimiento separatista, entendido como separatismo, ¿no? O como un movimiento social, no, como un movimiento de marcos, cuando realmente nace como un movimiento, o se concibe como un movimiento mismo, sin cabeza, sino un movimiento de todos. Pero, repito, la institución, la agenda pública, la opinión pública, lo sitúa como un movimiento de marco separatista. Y entonces ahí es donde dices, ¿cómo venzo esa estructura? ¿No? A partir de la interseccionalidad, ¿cómo hago que la interseccionalidad sea no una categoría más de la estructura, sino una forma de recomponer la estructura? Ya. Me haces pensar mucho, Victorino, en el papel del Estado. Creo que es algo que
a mí me hizo mucho ruido como esta parte de ser nombrados por el Estado de muchas maneras, ¿no? En primer lugar, el Estado moderno, pues eres hombre o mujer y no hay más, ¿verdad? Pero además eres indígena y además eres, ¿no? Entonces, creo que parte de la problematización del cambio de mirada y ahorita decía Majo, el lugar de la enunciación, es lo que significa la autodeterminación, ¿no? Entonces, yo sé que está súper difícil porque aparte de lo que vamos a analizar, y quiero de nuevo siempre tenerlo ahí, ¿no? Es toda una infraestructura, pues que es, pues sí es imperial, pues punto y ya, ¿no? Entonces, hasta dónde hay autodeterminación, hay posibilidades para la autodeterminación o para ser nombrados de otras maneras. Me gustaría escuchar a los demás, les demás. Carlos, Hugo, Ale, Julie, Nelly. Pues creo que a mí en lo personal, y digo, regresando al hilo, es precisamente estos sistemas que utiliza el Estado para comenzar, digamos, a parametrizar estas estructuras y de alguna manera tratar de entenderlas y por ende tratar pues de legislarlas y de darle un orden a la sociedad. Pues responden creo yo, uno al pensamiento científico que está precisamente peleado con toda la parte espiritual. Y hablo de lo espiritual porque lo espiritual percibe al ser humano como esta entidad holística. Digo, es que para mí siempre que leo textos filosóficos, todo se reduce al ser. Siempre abordando el fenómeno del ser humano como esta entidad, como este ser, siento que logro yo como encajar todas estas teorías y darles una coherencia para mí. Perdón si es como ilógico o no, pero, o sea, y precisamente me hace un buen de clic estas lecturas, ¿no? De estas clasificaciones binarias que intentan hacer que si es blanco, negro y no existen los grises y demás, ¿no? Creo que de la misma manera, los sistemas digitales, los algoritmos están comenzando a encasillar una vez más a todas las personas en sistemas binarios, porque son los que son capaces de comprender la estructura para poder manejar grandes cantidades de perfiles y de personas. Eh, yo creo que tendría que haber, o sea, una evolución de alguna otra clase para, o sea, yo creo que intentar parar la sistematización es lo que tal vez nos podría llevar a encontrar soluciones, ¿no? Yo siento que es precisamente parte de la sistematización lo que trajo precisamente todos estos fenómenos. Y desde luego, como se menciona en todos lados y como bien comprendo, toda la estructura patriarcal sobre la cual se construyó, bueno, sobre la cual estaba construida el sistema eurocéntrico y que importamos, porque acá en Latinoamérica no existían esos sistemas, ¿no? Y lo digo, lo peor que le pasó a Latinoamérica fue tratar de absorber estos sistemas de Europa, ¿no? Te vas, por ejemplo, a Oaxaca, en donde están estos personajes que son hombres, pero que son mujer, o sea, pero que tienen identidad de mujer y que en la familia es súper afortunado que tengas a una persona, a un hombre que tiene identidad de mujer, porque en realidad es una persona que tiene la energía del hombre como de la mujer y está al unísono de las dos partes. Entonces estas son entidades, digamos, lo que el sistema colonial, eurocéntrico, define como homosexual. Ellos lo ven como una persona divina que está en comunión con las dos partes de su energía y que a pesar de ser hombre, tiene mucho más desarrollado la parte
energética de la mujer. Digo, yo me quedo con eso, ¿no? Con estas maneras de abordar esto que... Y digo, no me gusta hablar con palabras técnicas porque siento que es regresar al eurocentrismo. Al final el mismo lenguaje es colonial, ¿no? También por eso me encantan los acentos y cuando deforman el lenguaje en los barrios y demás, porque es una manera de resistencia. Se me hace bellísimo. O sea, el puro acento latinoamericano en todas sus formas, que en donde se ve que antes había una cultura que en donde hablaban más seco, se me hace súper, súper hermoso, ¿no? Pero bueno, ya para no revolver más temas, digo, yo me quedo con eso, ¿no? Como con precisamente esto, abordarlo desde el ser, por un lado, y por otro lado, ya no me acuerdo cuál era el otro statement, pero bueno, espero que No, el sí. debraye mental que tuve en este momento pueda aportar algo. A mí me ha parecido muy, muy profundo, y sí creo que tiene que ver con, tocas algo que dices, la parte de las teologías, ¿no? O sea, las teologías o las cosmovisiones de lo que es el ser humano, y creo que la otra pregunta que ya no les puse, pero que viene más al final, te adelantaste, Hugo, tiene que ver con que este paper de Lugones y el otro tienen cosmovisiones del ser absolutamente distintas y también desde ahí logran ver o no logran ver lo que hay que ver, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Entonces está chidísimo. Alex. Bueno, pues para mí la verdad fue una sorpresa el texto. No había tenido un acercamiento formal al feminismo en relación a la colonialidad. Y la verdad es que verlo así cambia mucho las cosas, porque empiezo a pensar como que también desde que otros asuntos son una imposición colonial, ¿no? Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue al final, ya en la conclusión del texto, cuando dice que donde se hace la relación entre trabajo, sexo y género, y al final deja así como de fondo que el asunto de la colonialidad también construyó un conocimiento, ¿no? Una forma de entender el conocimiento, de saber quién tiene la verdad, ¿no? De decir quién tiene la razón. Y también lo pensé así en relación a la espiritualidad, porque lo veía como en mi propia experiencia, ¿no? Cuando era niño, todos estos asuntos eran explicados a través de la biología y, por ejemplo, yo crecí en ambientes de escuelas privadas católicas, ¿no? Y teníamos clases donde el punto de la verdad era precisamente el asunto religioso, ¿no? Y la justificación de toda la explicación era, pues, el mito de la creación, el asunto de este libro tiene 2000 años y aquí está la verdad. Entonces ahí te decían que hace 2000 años así había sido y sigue siendo así y así va a ser siempre. Pero cuando lees estas experiencias de gente que vive en la misma tierra que tú, que estuvo aquí, que vivió violencias para que yo esté acá, ¿no? Simplemente de ver mis manos, ¿no? Y ver el color de mi piel. Sé que hay una historia ahí que yo no conozco. Entonces, de niño, pues yo pensaba que era verdad, ¿no? De niño yo pensaba que eso era lo que era y que no había otra cosa porque siempre había sido así. Y ver ese tipo de experiencias siempre, pues, dan como, pues no sé, a mí me da una especie de coraje porque me siento engañado. Me siento, porque si me hubieran platicado de esto, no hay forma de que me niegue a esta realidad. O sea, yo no la vivo, ¿verdad? Yo no la comprendo en ese sentido en mi carne propia. Pero es que lo leo y no tengo otra cosa más que estar o sea, no puedo negarme a eso. Es algo que en unas simples palabras, en un pequeño texto, lo puedes ver claramente y me imagino de lo que de lo que me he perdido de no saber de estas experiencias, ¿no? A final de cuentas, me quedo pensando en qué otros ámbitos de la vida ha habido esta imposición colonial y cómo eso ha instaurado sistemas de construcción del conocimiento, que es a final de cuentas lo que nos hace convencernos de que lo que sabemos es la verdad y sostenerlo así. Cuando lo miramos de manera crítica y empezamos a ver que el conocimiento también es una construcción, que tiene parámetros, que desde dónde lo dices importa, quién lo dice y cómo lo dice, no sé, cambia todo.
estas historias, ¿no? Estas experiencias o lo que nos relata acá en el texto, no tiene 2000 años, ¿no? O sea, no es ese mito enorme de la humanidad, ¿no? En ese sentido filosófico, ontológico del ser humano, pues es que uno cree, ¿no? De niño me preguntaba, es que ¿por qué en China pues no son católicos, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Y me decía, ¿no? La explicación de mi abuelita era que es el mismo Dios. Es el mismo, nomás que allá se llama diferente. Entonces yo decía, bueno, pero y luego los aztecas, ¿no? O los mayas y otras culturas que tienen varios dioses, yo decía, pues pónganse de acuerdo o cómo está el rollo. Es que para mí desde siempre había sido el decir, hay alguien que piensa distinto, pues la duda de dónde está la verdad, ¿no? Ahora entendiendo que pues la verdad es una construcción, uno se la va armando, eso ya es una cosa, pero luego ver desde qué puntos se arma y en particular desde el colonialismo, para mí me cambia la cosa. Yo no había nunca, digo, tenido un contacto formal con esto y yo creo que no lo voy a dejar de tener ahí, ¿no? Como una visión ahí de qué más puede aportar este tipo de cosas, ¿no? Esta visión, este tipo de críticas. Y pues ahí, creo. Gracias, Alex. Nelly, comparto contigo la pena, la vergüenza y la indignación que me ha dado descubrir todo esto. Vaya, ahora vamos con Nelly. También me ha pasado eso de la Biblia y tal. Mi mamá es testigo de Jehová y tengo muchos encuentros con ella a ese respecto. Pero bueno, yo quería platicarles que me quedo con un aspecto que le platicaba a Connie que me engancha cuando iba en la carrera, la teoría de las relaciones internacionales, la teoría del estructuralismo, que habla pues mucho de lo que es el centro y lo que es la periferia. Estuve investigando un poquito del feminismo decolonial y encontré que también es una corriente principalmente latinoamericana. Entonces se me hace muy chistoso que tengan como similitudes, ¿no? Que el estructuralismo también es latinoamericano, y, al igual que esta corriente del feminismo, y me llama mucho la atención que en el podcast hablan de que la mujer blanca es diferente al resto de las mujeres porque es la pareja del hombre blanco, es la que perpetúa su especie y eso es lo que le da valor a ella, a diferencia del resto de las mujeres que no tienen el hombre no les da otro valor. Entonces esto se me hace como súper interesante porque habla también en el texto de que desde ahí se construye el conocimiento. El conocimiento parte de este centro que es totalmente blanco y que invisibiliza y que excluye a toda la mujer que no es blanca, que ese es otro tema que me llama la atención, ¿no? Que hay mujeres blancas y no blancas. Y es como el centro, e incluso ella se denomina color. Entonces a mí me llamó mucho la atención, porque no sé si yo, por ejemplo, al ser no blanca, quepo como de color, siendo que tengo otros privilegios, como hablaba Mariana, ¿no? O sea, de asistir a la universidad, de saber leer, etcétera, ¿no? Creo que eso también me llamó mucho la atención del texto, creo que eso puede ayudar a construir una dialéctica de ver qué podemos rescatar de eso y qué se puede mejorar, ¿no? También me llama mucho la atención que en esta última parte ella habla, perdón, las que dirigen el podcast hablan de que el hombre es el centro, y estuve leyendo otro libro que habla de que el hombre se define como la humanidad. Entonces creo que aquí también hablamos como un poquito de lo mismo, y se los menciono porque me parece muy interesante y muy rico poder entretejer como todas estas lecturas que tenemos pues a lo largo de nuestra historia, que al final de cuentas convergen y que te dan ¿cómo se dice? Un paisaje, una visión más amplia de nuestros conocimientos. Y eso era lo que les quería compartir. Gracias. No sé si Carlos, Yuli quieran comentar algo.
Bueno, sí, yo. Creo que, o sea, al igual con lo que me quedo y también de lo que mencionaba Alex, que, o sea, el colonialismo sí lo vemos como en muchas cosas y tal parece como que el sistema intenta ceder y hace, provoca como una falsa inclusión. O sea, que empieza como a decir, no sé, de las personas homosexuales, bisexuales, pero primero va abarcando y se va guiando como a todavía lo colonial. O sea, un hombre, por ejemplo, gay, tiene que ser blanco y adinerado en México para que sea bien visto. O una mujer trans, por ejemplo, tiene que tener como los rasgos muy femeninos para que diga, ah, sí, sí se le puede considerar como una mujer. O no, no se le puede considerar como una mujer. Entonces, como esta falsa inclusión que nos intentan como seguir metiendo y que en realidad lo que está haciendo es como segmentar, o sea, volver a establecer como muchos estereotipos y grupos donde va metiendo a la gente. O sea, yo creo que pues sí es como muy importante ver todo ya desde donde estamos hablando, porque si seguimos como enfocándonos mucho en cómo, no sé, cómo fue definido el feminismo en Europa, pues es como gracias, pero pues aquí no es igual, ¿no? O sea, aquí es completamente diferente o sobre cualquier como tema y seguir como tratando de analizar e incluir las interseccionalidades y no nada más como la brochita que nos quieren engañar. Ay, pues me parece bien interesante, Carlos, porque además el capital que es tan perverso mete sus manos en todo. Entonces, en serio, entonces de repente ya las empresas son las campañas de publicidad incluyentes y no sé qué, y claro que es como por fuera, porque creo que algo importante, y yo quisiera abonar antes de continuar para ir preparándonos, porque es a las 5:30, esto es en reflexión de una horita, es que cuando, para mí, no sé, para ustedes, la parte que anexa a lo de colonialidad del poder de Quijano, es justamente como que no son categorías separadas y la modernidad es capitalista, patriarcal y demás a condición de la explotación del género. Es decir, no puede ser entendida si no se da si no se ve como algo imbrincado. Algo que para mí fue muy fuerte, hablando de la cuestión situada, es como, aunque uno ya lo sabe, cada vez que lees algo y que sigues reflexionando, como que va cayendo más el 20, de cómo, a ver, es que va a parecer muy simple esto de las intersecciones, no, pero no es tan simple, es como, no sé cómo explicarlo, lo entendí mucho más profundo. Eh, la modernidad capitalista liberal occidental necesitó de los esclavos para florecer, pero también necesitó de las madres que reproducen el orden social. Entonces, la mujer blanca, entonces yo solo quería como mostrarles así, porque me parece que eso es importante para poder echar luz al otro texto. No sé qué les parece, igual esto está un poco raro, pero yo hice esta imagen. Hay como dos subalternidades, ¿no? Que está esta mujer del patriarcado blanco eurocéntrico capitalista y que lo dijeron ahorita es la mujer, dijo Nelly, la mujer del europeo, ¿no? Que está en el ámbito privado porque esa es una invención del Estado moderno. Es bella y frágil, requiere de ese proveedor, es madre, es casta, y pensaba yo mucho aquí en el control del cuerpo y en todo el debate, por ejemplo, del aborto y también de las instituciones, del control pues de la reproducción en todo el sentido, porque lo que te define es ser madre de ese europeo, que no tiene que ser europeo, el que se educa también bajo el modelo europeo, ¿no? Para que tú le puedas dar hijos, pero pues tú estás ahí y eso no se te paga. Me O sea, recuerda mucho al fascismo, la concepción de la mujer en el fascismo, Connie, de que es la mujer blanca, europea, pero su función es esta, seguir procreando a la raza pura, ¿no? Seguir perpetuando la raza pura. tal cual. Pero entonces el control del cuerpo es importante y el control de la reproducción. Por eso, o sea, ¿de dónde viene que seas virgen, casta a ese hombre, ¿no? Pero además no puedes tener control natal. O sea, eso ha sido una de las conquistas del feminismo. Porque lo que te define será esa capacidad de la reproducción social de ese sistema. Y por otro lado, bueno, voy a jugar con las representaciones porque, bueno, yo vengo del campo de la comunicación. Entonces, la representación
pues de esta mujer que a mí tiene un montón de arquetipos ahí, ¿no? El arquetipo de la madre, y yo seguro que están pensando en un montón de cosas ustedes también, ¿no? De la religiosidad y demás, ¿no? O sea, aquí está, la mujer madre, ¿ok? Y por el otro lado, estas otras mujeres racializadas de las colonias, que los esclavos y los indígenas fueron condición de posibilidad del trabajo, de la expansión económica de las colonias, en donde ellas, pues a ellas no les quedó lo público ni lo privado porque ya estaban en la labor, pero esclavas e hipersexualizadas, ¿no? Entonces, y además ayudando a la crianza de las mujeres, a la crianza y a la reproducción de las mujeres blancas, pero en otra categoría, ¿no? O sea, la nana, ¿no? Entonces, yo lo que veía aquí es que en términos de lo que vamos a hacer la próxima, lo que tenemos que ir reflexionando es que la racialización siempre será una barrera inquebrantable, aunque Carlos dice, o sea, le dan una fachadita por encima, y tiene razón, es una fachadita por encima, porque hagas lo que hagas, te hagas las operaciones que te hagas, estoy en términos de los filtros que quieras en Instagram, o sea, tú nunca vas a poder ser la mujer del blanco, perdón, nunca. Majo. No, me encanta este diagrama que acabas de hacer, Connie, porque además me hizo recordar, o sea, sí, completamente, y estamos hablando de procesos coloniales que además Lugones lo pone de manera muy tajante, ¿no? O sea, como que nos presenta el colonialismo de la mano del capitalismo como si fuera un momento único específico, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en el espacio en el que estamos nosotros, ¿no? Así como en México, entonces el colonialismo empezaría en un año, en un día muy específico, con la llegada de un señor que hizo una serie de cosas, ¿no? Pero en realidad también creo que es una cosa más compleja, es decir, creo que lo interesante de reconocer los procesos coloniales que han reproducido o que han permitido reproducir labores y espacios bien específicos que han permitido entonces que se construyan y que se sigan perpetuando esas desigualdades, parecería que libera de la carga patriarcal a los pueblos originarios. Es decir, también es importante reconocer que el patriarcado no nace con el colonialismo, sino que también estaba presente incluso en las propias estructuras de diversos pueblos originarios en diversas formas. Y quizás no se nombraban de una manera, como decía hace rato, me parece que Alejandro, ¿no? Que nos hablaba como de la formación religiosa, ¿no? Que muchos de nosotros tuvimos y que se nos hace como súper cotidiana, ¿no? Bueno, esa es una historia o es una forma de verlo, pero en realidad había otras también desde antes que ya nos dejaban ver que, o sea, a lo que voy es, no es como que el colonialismo inició con estas relaciones de desigualdad, probablemente ya las había, pero que esta es una forma nueva de categorizarlas, ¿no? En este mismo texto de Lorena Cabnal, el de feminismo comunitario, ella tiene un texto, bueno, una parte de su texto habla de la victimización histórica situada. Y entonces ella dice, nombra así a la posición que se asume y se afirma por algunos hombres y mujeres indígenas acerca de que a partir de 519 años de invasión colonialista nacen todos los males de los pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala. Para quienes se asumen desde este planteamiento, ese hecho histórico marca la raíz o nacimiento de todas nuestras opresiones históricas y actuales. Expresiones como sí, hay algunos hombres indígenas machistas, pero eso es lo que estamos tratando de cambiar, porque reflexionamos que fue el colonialismo que lo trajo y que nos dominó, y por eso somos así, pero no todos, solo algunos, ¿no? Y bueno, después ella sigue reflexionando y dice, a partir de los 519 años de penetración colonial, sería negar que mi cultura ancestral tenga raíz patriarcal. Esto es fundamental también, pues con esta afirmación no se resta responsabilidad histórica de todos los resultados colonialistas patriarcales. Al contrario, se plantea desde cómo se revitaliza el patriarcado como un sistema universal de opresión. Entonces me hiciste pensar en esto porque, claro, creo que en el texto de Lugones y sobre todo ya yéndonos como al capital, ¿no? Y como a los mecanismos que seguimos encontrando, identificando muchísimos de nosotros y muchísimas de nosotras en lo que nos pasa hoy en día, quizás pareciera entonces que los problemas patriarcales nacen con el colonialismo, pero lo que ella dice, lo que dice Lorena Cabnal, ¿no? Es que no, que en realidad empezaron quizás desde antes y quizás eran distintos, eran otras formas, ¿no? Pero eso no significaba que hubiera como un espacio mítico, mágico de universalidad y de... Ya, estoy echando rollazo, pues, pero, o sea, me encanta esto, pero yo le sumaría la categoría histórica incluso de antes de la colonia, ¿no? Para entender si quizás las opresiones que nos marcan las posibilidades de la interseccionalidad han cambiado, pero también estaban ahí. No sé qué piensen los demás.
A mí me encanta y a lo mejor podríamos aderezarle a este dibujo algo. Tú nos dices, Majo, ¿cómo lo ves? Me gustaría muchísimo que pudiéramos... Esto se queda ahí en el espacio, en la nube. Entonces sería muy bueno como intervenirlo y así. Tal vez lo único que yo diría, nada más para seguir la conversación con Majo, y ahorita le doy la palabra a Mariana y a Victorino, es que dos cosas. Hay dos proyectos patriarcales, ¿no? Entonces las mujeres racializadas están coexistiendo entre dos Por supuesto, proyectos por supuesto. patriarcales. Justo. Ujú. Pero tal vez lo que sí creo que me parece, pensando en la ontología de la que hablaba, o en la teología incluso, ¿no? En la teología o episteme de la que hablaba Hugo, el proyecto capitalista colonial, en cuestión de la colonialidad de género, lo que erosiona es lo común, Totalmente. el tejido, porque el patriarcado, Y el que te traje, exactamente. sí, claro. Lo estamos leyendo, claro. Entonces, bueno, es lo común. ¿Por qué? Porque las comunidades originarias probablemente sí tenían en algunas y en otras no, la categoría género, o se entendía distinto, pero lo que sí es que era una comunidad, era una cosmovisión colectiva. Entonces, sí creo que esta parte, este dibujo que está aquí, es obviamente el proyecto europeo, que separa binario, que separa lo privado de lo público, dicotómico, hombre-mujer. O sea, este retrato es eso, o sea, es el retrato de la modernidad occidental, no del otro patriarcado. Eso sí, habría que aderezarle. No, ¿Sale? totalmente. Y no quiero tampoco como, ni podría además como tratar de resumir o de categorizar la experiencia además de muchos pueblos originarios que tienen un montón de cosmogonías posibles, ¿no? Totalmente. O sea, sí, era distinto. Es decir, creo que es más fácil, o no sé si es más fácil, quizás no sé, es más cercano hablar de este patriarcado colonial porque desde ahí partimos todos los que estamos aquí, ¿no? Pero, claro, en este mismo texto, justo antes de decir esto, ¿no? Justo antes de decirnos, a ver, no todas las desigualdades vienen de lo colonial, es decir, ya había desigualdades desde antes, justo antes ella nos dice, hablando particularmente de Sudamérica, ¿no? Dice, les juro que no les voy a reír cosas cada vez, ya voy a callar, pero ella nos habla de un concepto que se llama sumac causai, que por supuesto lo estoy leyendo fatal y no sé cómo se dice, ¿no? Pero ella nos dice, sumac es una palabra enunciada en idioma quechua ecuatoriano y expresa el pensamiento de una vida no mejor ni peor que la de los otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena, en integralidad. Es la plenitud, lo sublime, excelente, magnífico, hermoso, superior. La segunda palabra, causai, proviene del idioma aymara boliviano y en su interpretación introduce el elemento comunitario, por lo que se podría traducir como buen convivir, bueno para todos en suficiente, con armonía interna. Es la vida, el ser estando, es dinámico, cambiante, no es pasivo. Y entonces ahí nos habla de cómo el sumac causai era como esta comunalidad, ¿no? O sea, como buscar participar todos dentro de una armonía que probablemente ya era desigual y que se convirtió aún en más desigual, si eso es posible, a partir de procesos coloniales que marcan, o sea, como lo interpreto es, ya había mujeres racializadas o de pueblos originarios que participaban de alguna desigualdad, pero cuando llegan estos procesos coloniales, esta desigualdad se hace aún más grande, ¿no? Porque ahora hay como otros filtros que lo atraviesan. Ya me voy a callar, pero me hiciste pensar en eso y qué padre. Profundamente, yo creo que la subalternidad es profundamente agravada en el sentido de que ya no tienes ni al Estado, obviamente el Estado está hecho no para ti, pero no tienes la comunidad. Exacto. Entonces, estás perdido, perdón, estás perdida, ¿no? Como esposa, digo, como esposa madre o como esclava, pero está cañón. O sea, sí es es una gran pérdida para las mujeres, por eso dice el texto, convirtieron a las hembras en mujeres. ¡Oh! Está horrible. Ser mujer es peor que ser hembra, ¿no? Es cañón. Mariana, Victorino. Totalmente. Pueden hacerlo muy rápido, solo quería decir que el comentario de María José me sonó muchísimo porque justamente a mí me encantaba ocultar todo en el colonialismo, así como, no, así es que por el colonialismo es todo, pero hace poquito me tocó para un trabajo investigar sobre la perspectiva de género en la sociedad mexica y me di cuenta que tienen conductas sumamente patriarcales. La mujer básicamente existía bueno, en el caso de la clase alta, porque había clase alta y pues clase baja, existía para ser madre. Su único labor, no podía hacer absolutamente ningún otro trabajo porque la castigaban, era reproducirse y cuidar a sus hijos y pues enseñarles cómo tenían que comportarse en caso de ser mujer o caso de ser hombre. Y en caso de las mujeres de clase baja,
tenían esa labor de ser mamás, pero igual tenían que mantener en parte a la casa. Y no por vamos a tener equidad de género y que tanto papá como mamá trabajen, sino porque decían, no, pues es que no tienes privilegios de clase alta, entonces tú tienes que chamearle, ¿no? Entonces se me hizo muy impactante ver que desde nuestras raíces tenemos ese tipo de comportamientos y no solo es culpa del colonialismo. Sí, tal vez el colonialismo trajo esta parte más racista de la piel blanca es mejor y es inmediatamente, automáticamente clase alta, pero definitivamente analizar en nuestro pasado y ver cómo nuestras raíces igual traen conductas que tendemos a culpar a otros lados porque es mucho más fácil que aprender nuestra historia, está, pues, wow. Y muchas gracias por los textos. A lo personal sí, se me hace muy interesante que lea las citas y así, entonces a mí no me molesta si las quieres seguir leyendo en otros talleres. Mariana, pero por favor, háblame tú, por favor. O sea, por favor. Perdón, perdón por interrupción así violenta, pero por favor. Ahorita les pongo las, lo que pasa es que no es como que tienen ISBN, o sea, estas son fotocopias de las compas, pero ahorita les pongo ahí el dato. Ahorita a ver si los podemos conseguir. Hacemos sí, en el Instagram, yo los compré en Instagram porque Instagram justo, es un lo acabas de decir justo, María José, o sea, no está clasificado, no está en ese sistema de producción del conocimiento en el que es válido, tiene que ser libro de texto ni material de lectura obligada. Ese es el problema, o sea, que estas locuciones luego no se conocen porque pues no pueden ser parte de este sistema de producción y reproducción capitalista que te dice que sí, que no, ¿no? O sea, esto en un journal seguramente no estaría, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque simplemente no cumple con los requisitos y las características que necesitas la producción científica, bla, bla, que se me hace una verdadera tontería, pero bueno, es parte de, ¿no? De esto. Y también hablan como un poco de esto, igual en el podcast, cuando dicen que hablan de la teoría del tanteo, que es como que todo el conocimiento que no está construido desde el centro del que hablan, es a tientas, ¿no? Como que el centro te está dando como esta teoría que es cierta, que es segura, es totalmente distinta a la producción que hace la periferia, que es a prueba y error, que es intentando, que es viendo qué funciona y qué no, y pues solo quería comentar esto que complementa lo que dijo Victorino, que pues que la teoría del tanteo, pues aquí en estos libritos que nos muestras está pues mucho más que ejemplificado. Qué padre, así tenemos una materialización de lo que estamos diciendo. Muchas gracias, gracias también Victorino por anotarlo. Hugo. Antes de, bueno, sí que vaya Hugo, ahorita quiero decir algo. Adelante, perdón. Nada más un comentario así súper rápido acerca de lo que dijo Majo, que era, bueno, que es un tema creo que es súper interesante y abre una caja de Pandora al mencionarlo, que creo que también tratar como ¿cómo se llama? De pensar si los pueblos originarios eran patriarcales o no, es bien complicado porque como todo buen etnólogo, siempre que llegas a analizar con el filtro de tu cosmovisión algo que no comprendes, tiendes a tratar de encajar esas estructuras sociales en lo que tú eres capaz de comprender. Entonces, es bien difícil o es una aseveración bien fuerte de decir que ellos tenían un sistema que estructuralmente oprimía un género, ¿no? Yo creo que es como algo bien fuerte de decir. La verdad, no soy especialista, no sé. Apenas la jefa de mi novia dio una ponencia ella es arqueóloga de Elina y dio una ponencia precisamente de perspectiva de género de pueblos originarios y no defendía una postura, solamente explicaba cómo funcionaban sus estructuras sociales, ¿no? Pero yo que he estado, bueno, he convivido un buen no con pueblos originarios, pero sí con personas cuya cosmovisión no fue afectada por el cristianismo en regiones como Coetzalan y demás, y definitivamente su cosmovisión es bien distinta. Entonces es bien difícil tratar como de abordar o de describir cosas, bueno, de tratar de describir
digamos, sus comportamientos, sus rituales, su cosmovisión desde nuestra visión, porque de verdad ni siquiera nos entra. O sea, empezando porque para ellos, o sea, tú puedes hablar con una piedra y una piedra tiene un lenguaje y tiene una vibración y demás, cosas como que desde tu, o sea, no sé si me va a Sí, sí. entender, ¿no? Y ya, era como mi intervención nada más. Sí, creo que a lo mejor algo interesante, ahorita le doy la palabra a Victorino, es ver que hay, no solo hay discontinuidades, sino hay continuidades, ¿no? Es decir, hay discontinuidades y continuidades. Y yo creo que eso es importante y al mismo tiempo, este, sí, bueno, creo que de lo que podemos dar cuenta, al menos por ahora, es de este proyecto colonial, como tratarlo de entender y de mirar, porque no es fácil, está tan naturalizado que no es fácil y a veces se desnaturaliza a partir de la diferencia, pero que esa diferencia o ese contraste no sea idealizar el pasado, porque tampoco, o sea, creo que a veces yo he observado que la gente que habla de estas lecturas de coloniales parte de hacer contrastes en donde dicen, como este texto de Lugones, pero si lees a Le Breton hace lo mismo con los canacos y así, ¿no? Entonces, pareciera que te pone otra cultura, como que por oposición tú puedas notar el proyecto colonial, y de repente pareciera entonces que hay cierta idealización a estos proyectos, ¿no? Y yo creo que a veces también pienso que es un esfuerzo didáctico mira, el colonialismo es esto, porque es difícil observarlo. Entonces hay continuidades y discontinuidades. Bueno, Victorino. Sí, relacionado a lo que estaba mencionando Hugo y esta María José, precisamente esta mirada con la que tienes que hacer a los pueblos o a las cosmovisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando lo estabas diciendo, María José, me vino a la cabeza la explicación de cómo llegó el telar al ser humano, ¿no? Fueron los dioses, bueno, era una diosa, que se lo entrega a la mujer, ¿no? Y que entonces la mujer es la responsable de utilizar el telar, ¿no? De hacer el textil. ¿Por qué? Porque el hombre se tiró al vicio, se tiró pues sí, al vicio, al alcohol y al dormir y al ser perezoso. Y entonces había la necesidad de no dejar caer a la familia, al núcleo social, bueno, a la comunidad más bien que familia, a la comunidad en sí. Entonces, por eso la diosa le entrega el telar de cintura a la mujer y es la responsable de conducir esa actividad. Que si lo ves con la mirada, pues la que tenemos es, pues, qué diosa tan más machista, ¿no? O sea, que le entrega a la mujer y no, o sea, le dice, tú te encargas de esto, ¿no? Pero creo que la misma concepción y entendimiento de esa cosmovisión hace que el rol de la mujer, o sea, ese papel de ser la que va a hacer el textil, no significa que es más o menos que el hombre, ¿no? Porque recuerdo mucho el caso de un artesano, que tal vez lo han escuchado, que es de ahí de San Cristóbal, que es de Aldama, que él incluso vence este tabú en la comunidad de que el hombre no puede hacer textil, ¿no? Porque esa es una función de la mujer, pero no concebido como función de la mujer porque a ti te toca eso y es degradante y denigrante, ¿no? O sea, sino porque fue una concepción de divinidad que se la da a la diosa, ¿no? Y entonces eso también me pone a reflexionar en la forma en que interpretamos estas culturas y cosmovisiones de pueblos indígenas. Por ejemplo, la banalización y simplicidad con la que traduces el hola en tzotzil. En tzotzil, hola se dice cuxiabontón, perdón, que significa ¿cómo está tu corazón hoy? Y la traducción al español es hola. O sea, la significación de cómo está tu corazón hoy es una significación de comunidad. Es de me importas tú como un ser más de mi comunidad. Y traducirla al hola se me hace que pierde todo el sentido referente a lo que sea Hugo del ser. Y entonces, y con eso me quedo con y bueno, al resto de mis compañeros, dice el texto, necesitamos situarnos en una posición que nos permita convocarnos a rechazar ese sistema de género. Creo que eso lo estamos haciendo, ¿no? Y por eso toda la respuesta que se da desde cualquier trinchera que está dando. Pero la segunda parte de esa cita es, mientras llevamos a cabo una transformación de las relaciones comunitarias. No nos estamos entendiendo ni construyendo relación comunal con el otro.
¿no? Ujú, Si lo estamos viendo como un derecho, una garantía individual, ujú. que en su conjunto la peleamos, pero al final es tuya. Y no creo que sea así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pueblos originarios te enseñan a que toda esta relación social es común, es comunitaria, ¿no? Entonces no te puedes no concebir fuera de la comunidad, ¿no? Por eso cuando yo enseño economía social, cuando empezamos a hablar del sistema cooperativo, la solidaridad, es muy difícil pensar, bueno, ¿y qué pasa si hay conflicto? Es que no hay conflicto. O sea, al final es común, es un trabajo en común, ¿no? No es individual que se conjunta en un punto porque todos necesitamos de este punto para podernos desarrollar. Entonces, ahí pienso que está el asunto principal. ¿Cómo construimos estas relaciones no patriarcales, no heterosexuales, no desde la lógica que se están mencionando en el sistema capitalista, sino movernos hacia ese lado, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces lenguajes, entendimientos comunes? Bueno, me parece que aquí como grupo lo que estamos viendo, notando entre todos y todes, me dicen, si no es así, es que justamente lo que localizamos es la diferencia, es en esa parte de del tejido social, que Lugones señala y que nosotros observamos que este proyecto capitalista patriarcal colonial, que es lo que estamos tratando de mirar, lo que viene es a romper con este tejido y entonces estos patriarcados que podían existir, a los que les llama, por cierto, Rita Segato, de baja intensidad, o sea, existen, pero son de baja intensidad, se ven pues exacerbados con un patriarcado de alta intensidad que además tiene una cultura de la violación. Eso es muy importante, o sea, sí es muy importante darnos cuenta que este proyecto es sumamente más, o sea, por mucho más violento hacia las mujeres que los proyectos patriarcales originarios, tan solo por esta parte del tejido comunitario, y dos, porque hacia las mujeres racializadas, ¿no? Hay toda una cultura de violación. Entonces yo quiero rescatar, bueno, dos cosas ahorita ya nomás para ir cerrando. Uno, me encantó, Hugo, con lo que dices también, Víctor, que hay una suerte de traducción desde nuestra cosmovisión, porque en el texto habla de cómo en la cultura yoruba, cuando quieren sistematizar los científicos acerca de ellas, terminan hablando de géneros y haciendo un champurrado espantoso, ¿no? Entonces sí, también creo que parte es como la duda, poner en duda algunos de los textos que podemos ir leyendo sobre las culturas originales, siempre desde esta mirada descolonial. Esa es una que quiero decir. Otra cosa que yo no quisiera dejar de anotar porque tiene que ver con nuestro proyecto, es que este proyecto capitalista, patriarcal y demás, moderno y demás, explota o domina, pero desde una cuestión material. Por eso yo hablaba de la esclavitud y de las mujeres que reproducen, ¿no? Que son las reproductoras del sistema social, las blancas, ¿no? Entonces hay una dimensión material y la cultura digital tiene una materialidad. Entonces yo nomás quisiera dejar ahí como esa semillita, ¿no? Y finalmente, como en términos de representación y lo que puede significar la liberación, aunque a lo mejor no lo sea, ¿sí? Porque el capital siempre mete sus manos, pero bueno. Estoy pensando ya como que mañana discutamos un poco desde este texto la investigación que hace Gómez Cruz sobre las selfies, porque lo que puede significar en la historia de una mujer racializada la liberación, pues puede significar otra cosa para la mujer blanca, ¿sí? O sea, esta mujer blanca que tiene que ser la madre y la reproductora de los hijos del hombre blanco europeo, que a lo mejor pasa por cuando las guerras, ¿no? Y pueden ser felices y se pueden hasta quitar el corsé, ¿no? Pero luego pareciera que hay una liberación que no lo es, ¿sí? Y eso nos lo explica Baudrillard y ya estoy sacando otras intertextualidades aquí yo. Pero esta mujer, porque que es la mujer interesada, aniñada, hipersexualizada, pero bueno, vamos a pensar que si no leemos en esta clave la cultura de la selfie y entrevistamos a puras Marilyn Monroe, pues nos van a decir que se sienten liberadas, no lo sé, ¿no? Habría que ver, porque a mí me parece que está, bueno, no sé, ustedes ya me dirán mañana cuál es su lectura del texto, de la investigación de estas mujeres de primer mundo que se sienten liberadas con estas selfies, pero bueno. Y luego viene aquí esta mujer que es o la nana o la Jezabel con una cultura de la violación brutal, ¿no? En donde en la cultura de los medios, entonces, ¿qué significaría una liberación para las mujeres en clave colonial?
en los medios digitales con la selfie, ¿qué significaría? En serio, de querer hackear la cultura capitalista patriarcal global hoy, gracias a la sociedad, a la sociedad de la información. Victorino, Alejandro. A ver, Victorino, bueno, Alejandro, si quieren. Ya, ahorita voy a la bajo. Dale. Sí, yo nada más quería decir si les parece, les puedo pasar otro texto de Gómez Cruz, que de hecho fue la inspiración para mi tesis, en donde él justo hace el cambio de la representación a las prácticas. O sea, en este texto dice, sí, las selfies son una representación, es una cosa muy importante, pero también son una práctica. Justo en ese cambio fue donde yo me basé para la tesis, en el que pues yo me centré en la parte de la práctica. Entonces, está muy de la mano, si quieren, lo subo ahí en el texto para que igual y podamos discutir esta otra parte que luego yo descubrí que era muy olvidada, la parte de la práctica, ¿no? Previa o durante la representación, que luego como viene a complementar un chorro de cosas que nos quedan, o a que a mí me quedaban como medio duda, y que bueno, luego entiendo por qué Gómez Cruz le dedica un artículo aparte para hablar de la práctica, ¿no? Y que es donde se pueden dar ciertos procesos de subjetivación, pero lo que sí es que Gómez Cruz está y que además lo conozco, fue mi profesor en un taller y que lo quiero mucho, le mando un beso, ¿verdad? Pero el lugar de enunciación pues es distinto, ¿no? Y hay cosas que, hay una propuesta ontológica que aunque se hace una discusión importante, no se alcanza a agarrar porque ese no es el marco teórico, ¿no? O sea, el marco teórico crítico incluso pues es Foucault, pero Foucault tampoco fue feminista, ¿no? Entonces, aunque se hablaba del poder, ¿no? Entonces ahí habría que ver. Chistes aquí, yo quisiera mostrar como estas dos historias, porque son dos historias distintas, ¿no? Y prácticas, vamos a hablar. Y finalmente para mañana, porque ya esto lo hacemos mañana, pero si quieren ya muestro las preguntas, esto era ya para ponerlos a dialogar, ¿qué concepto de sujeto-cuerpo subyace en cada una de las propuestas académicas? Es decir, de este proyecto de Lugones, que bueno, este que hemos discutido hoy, que es importante haberlo discutido porque no es fácil transformar la mirada, y el otro proyecto, que es este paper, que probablemente, como todos los investigadores, a lo mejor hoy él ya anda en lo de colonial, pero yo puse ¿no? Este es el que curé, porque creo que de todas maneras este refleja el tipo de investigaciones que se hacen en la cultura digital. ¿Cómo impacta dicha concepción en la aproximación y hallazgos? Porque ahí hay o sea, lo que miras, pues es los lentes que traes, ¿no? Entonces, esta cosmovisión del ser humano, de la persona, del cuerpo, de las corporalidades y del género, pues va a permitirnos ver o no ver ciertas cosas. Y quería poner esto que incluso ahorita que estaba hablando Hugo dije, ¡ay, eso lo dice el paper de Lugones! Los investigadores siempre encuentran el género cuando lo están buscando, ¿no? ¿De verdad? Afirma Oyewumi sobre los investigadores de la sociedad yoruba. ¿Qué nos dice esto sobre la producción energizada, ya estoy usando las palabras del texto, del conocimiento sobre cultura digital? ¿No? O sea, empoderamiento, o sea, hasta ciertas categorías que son súper liberales, ilustradas, de la autonomía, y no hay una relación con una cuestión comunitaria, es decir, y bueno, pues yo voy a ver empoderamiento donde a lo mejor no lo hay, o no lo sé, o quién sabe qué diría Lugones sobre el empoderamiento ahí. En fin, o incluso si esa palabra sería la palabra, esa categoría. ¿Cómo podríamos entonces, que esa es la pregunta para mañana, creo que es la más importante y por eso están negritas, aproximarnos a la selfie que circula en esta materialidad del proyecto imperial global, porque eso es lo que es, o sea, vamos, estas plataformas son dueños los dueños son así como 5 en el mundo, ¿verdad? Desde la propuesta de colonialidad de género.